¿Qué tal a todos? Saludos muchachos desde San Luis Potosí. Buenas noches para toda la gente que nos está acompañando en este gran programa que es Cita con el Más Allá. La noche de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas. Espero que se la pasen muy a gusto en compañía de toda su familia. Les saluda Rubén Flores y vamos a estar con ustedes narrando unas historias muy padres que tenemos ya preparadas. Ojalá que les guste el programa de la noche de hoy. Y como todos los programas, les pido de favor que se suscriban aquí a mi canal, Rubén Flores, la voz del más allá. Y también, muchachos, que puedan ustedes seguirme de favor en mis diferentes redes sociales, lo que es TikTok, Instagram y Facebook. Estoy como Rubén Flores 97. Espero que toda la gente pueda hacerme ese gran favor. Así que, muchachos, sean todos bienvenidos en esta gran noche. Cita con el Más Allá. Suscríbete aquí al canal, comparte también y puedes comentar aquí con toda la gente. Si quieres alguna leyenda en especial, también la puedes solicitar. Y si tú quieres narrar alguna historia, pues bueno, puedes mandarnos la escrita a mi inbox en Facebook en Rubén Flores 97.7. Así que, señores, bienvenidos y aquí iniciamos Cita con el Más Allá. A lo largo de nuestras vidas, nos topamos con experiencias curiosas, hasta un tanto comunes, que por su inocente disfraz esconden la verdadera esencia demoníaca de aquellos entes que aprovechan nuestra inconsciencia para analizar la realidad, encontrando un vasto mundo de oportunidades. Es en este punto que los seres demoníacos deciden perpetrar sus ataques sobre los elementos más comunes de nuestras vidas, como lo es en este caso, el dormir. Tal vez si mi historia no verse en hechos extraordinariamente macabros, pero sí considero que por lo común de este fenómeno, para algo ha de servir a quien hoy escucha. Estoy hablando de aquel fenómeno que en nuestro país lo conocemos como se te subió el muerto, que siempre sucede cuando estamos acostados en la cama, durmiendo, cuando de pronto te despiertas, pero para tu sorpresa, no reacciona tu cuerpo, intentas incorporarte y no responde. Te empieza a palpitar el corazón, respiración rápida y desesperación momentánea. No puedes mover ni los dedos, ves todo y escuchas todo a tu alrededor, pero no puedes moverte. E incluso, mucha gente afirma que se le aproxima una cara sonriente hacia la suya o la consigue ver recostada a su lado en la cama. Inclusive, la figura de otra persona observándolo al pie de su cama o pasando de lado a lado en la puerta de su habitación. Pero en sí, lo que con más frecuencia va de este suceso es ver una figura encima tuyo oprimiéndote y no dejándote mover, hasta el punto de ver cómo te hundes en el colchón, fruto del peso incrementado de ese ser que oprime. Y creo que todos los que escuchan, por lo menos en su vida, han sentido algo similar a esto. Bueno, por lo menos eso pienso. Este día les narraré una serie de sucesos que me condujeron a llegar a una conclusión sobre todo esto. Todo comenzó hace poco más de 2 meses, cuando en una noche que dormía dentro de mi mente, se desarrollaba un sueño espeluznante. Básicamente era perseguido por una sombra oscura que llevaba consigo un cuchillo. Es el caso que cuando esta sombra me tuvo acorralado, tomó su cuchillo y veía cómo casi cortaba mi cuello. Fue tal el susto que me desperté, pero para mi sorpresa no podía moverme. Sentía que era oprimido con una fuerza tremenda. Luchaba por moverme, pero no lo conseguía. Fue cuando al fin pude moverme. Volteé mi rostro y a la derecha de mi cama, aquella sombra que me había intentado matar, ahí estaba. Me di cuenta en un segundo que aún seguía dormido y de inmediato volví a sentir que no me podía mover. Quería gritar, pero no habían fuerzas en mi garganta para hacerlo. Traté de calmarme y comencé a rezar un Padre Nuestro. A la par de las oraciones, empezaba a recuperar mi movilidad, hasta el punto en que me desperté. Miré a mi alrededor y no había nada. Me hallaba muy alterado. Aún eran las 3 de la mañana. Los perros ladran de forma incesante. Miraba y miraba hacia todas partes. Sentía que era observado. La paranoia me invadía. Fue tal el miedo que sentí que tuve que salir corriendo de mi habitación para quedarme en el cuarto de mi hermano. Y ya en el cuarto de mi hermano, la noche transcurrió algo tranquilo. Al amanecer, platiqué con la familia sobre lo que me había ocurrido. Para mi sorpresa, mis familiares me narraban que lo que me había pasado no les era ajeno. No sé si era raro
ya que cuando alguno de ellos se quedaba a dormir o a tomar una siesta en mi habitación, experimentaban lo que yo contaba. Las afirmaciones de mi familia me parecieron escalofriantes, ya que a mí jamás me había sucedido algo así hasta esa noche. Mi madre sostenía que tal vez y solo se trataba de alguna alma en pena que vagaba por ahí, ya que ella había escuchado que solo se trataba de entes que tomaban algo de tu energía. El dicho de mi madre me convenció, pero me dejó la intriga de mi sueño, en la cual era atacado. Para mi desconcierto, las noches posteriores al hecho fueron lo mismo, una tras otra. Era tal el pavor que me agobiaba que ya no quería dormir y comenzaba a dudar de lo que mi madre me había planteado. Finalmente, y harto de lo que me estaba pasando, opté por retar a aquel ser que me molestaba, ya que cuando soñaba yo siempre corría. Y me di cuenta de que si eran mis sueños, pues entonces yo podía controlarlos. Yo podía decidir qué soñar. Yo podía resolver qué era lo que sería o no sería. Simplemente, si los sueños se originan en mi mente, pues tenía el control de mi mente. En ese orden de ideas, decidí que cuando se presentara este ser en mis sueños, no correría y lo afrontaría preguntándole quién es, qué quiere o bien si necesitaba ayuda. En fin, la noche llegó y me dispuse a dormir. A los pocos minutos me quedé profundamente dormido y empecé a soñar. Antes de continuar, me gustaría dejar en claro lo que es un sueño. La ciencia lo define como la reacción química cerebral por lo cual el subconsciente de un individuo entra en contacto con el consciente del mismo para así prevenirle sobre cosas que se encuentran mal en su salud, en su vida social o ética. Este contacto ocurre en un lapso de aproximadamente 5 minutos, solo 5 minutos. En cambio, para el esoterismo, los sueños se dan cuando nuestra alma momentáneamente sale de nuestros cuerpos con el fin de realizar un autoanálisis y prevenir al cuerpo de enfermedades o cosas que se encuentran mal en la vida. Según esto, es posible que cuando nuestras almas se desprenden de nuestros cuerpos, interactúen con otras almas de personas vivas o muertas, para así intercambiar reflexiones y perfeccionar el espíritu. Es por esto que cuando caminamos en las calles y nos cruzamos con una persona que jamás hemos conocido, pero se nos hace familiar, seguramente esto se debe a que nuestras almas ya se conocieron en algún encuentro que tuvieron cuando soñábamos. Pero por otra parte también podemos toparnos con entes malignos. Estos se dividen en dos rubros, las sombras obscuras y los demonios. Los primeros son los más comunes y son confundidos con constancia con los fantasmas. De hecho, lo más difícil es presenciar es un fantasma. Lo más común son las sombras obscuras, que como ya dije son malignas. Esto se debe a que cuando soñamos entramos al mundo de las almas. Según Platón, explicaba que los sueños se debían a que existen dos mundos paralelos, el mundo físico y el de los espíritus, y cuando soñamos nos hallamos en el segundo. Es por eso que los sueños son el puente de lo material e inmaterial, y en algunas ocasiones pueden ser peligrosos. Desentrañado este asunto, me permito proseguir. Cuando el sueño se originaba, sentí como un ambiente hostil me rodeaba, y pronto la respiración se me dificultó, lo que me provocó una terrible desesperación. Quería despertar, pero me era inútil. Estaba inmovilizado. Nuevamente no podía mover nada. En ese momento, entre la desesperación y la angustia, se hizo presente la sombra que me atormentaba. A pesar del miedo, le cuestioné sobre quién era o qué quería. La sombra trató de irse, pero yo le seguí, hasta cuando todo lo que veía se transformó y estaba en otro lugar al pie de una hermosa escalera de madera, por lo cual una corriente de agua descendía como si alguien tirase de arriba. Asimismo, escuché la voz de dos hombres que hablaban sobre la muerte de alguien. Llegué hasta el lugar donde se hallaban los hombres platicando. Parecía que ellos no me veían. Se trataba de un baño y en la tina una pequeña niña se encontraba ahogada. Los llantos de los padres se escuchaban. En ese momento volteé y a mi lado estaba la niña que se hallaba muerta en la tina. En cuanto la vi, me dijo: «Ayúdame», y enseguida desperté. En ese instante creí haber hallado la respuesta a mi quejar.
pero ¿de qué forma podría ayudar a este espíritu? No sabía cómo hacerlo, así que decidí contárselo a mi madre. Una vez que le conté lo ocurrido, ella se vio incrédula y nerviosa con lo que le dije, así que me respondió que sería mejor primero llevarme con un médico para que éste me diera una explicación a lo que me estaba sucediendo, por lo que de buena manera accedí a lo que me pidió mi madre. Esa tarde fui al consultorio del médico y le expliqué brevemente al doctor lo que me aquejaba. Este me refirió que no existía una explicación exacta a tal fenómeno. Asimismo, me reiteró que se ha estudiado mucho acerca del tema y la única solución acordada se le atribuye al hecho de que simplemente ocurre cuando el cerebro se despierta, pero el cuerpo sigue sin moverse. Esto bien, puede ser temprano despertar cerebral, pero existe la otra hipótesis que nos señala que crees estar despierto, pero aún estás soñando e imaginas todo esto, lo llamado una alucinación hipnagógica. Esto posiblemente es lo que te sucede, me respondió el doctor. De inmediato le cuestioné sobre el hecho de que esto solo me ocurría cuando dormía en mi cuarto, en un lugar determinado de la cama, y además otras personas de mi familia que habían dormido ahí también habían experimentado lo mismo que yo. El doctor, ante lo abrumante de mis cuestionamientos, solo me respondió que tal vez se trataba de algo que habíamos comido y solo me recetó algunos medicamentos, dejando un sinfín de dudas en el aire. Ante los pobres argumentos del médico, me convencí que era evidente que la ciencia no le tenía una explicación aceptable a tal fenómeno. En ese momento me sentí seguro de acudir con alguien que conociera más sobre el tema, pero el problema era que no tenía dinero para ir a pagar una consulta a una casa de espiritistas. Con el paso de los días, me incliné a la idea de ir con un sacerdote y plantearle mi problema, para lo cual acudí a una iglesia de la ciudad, pero siempre que iba, el padre no tenía tiempo o no estaba. Hasta que un día, un seminarista de esa iglesia me dijo que seguido me veía por aquí, buscando al padre, aunque va a ser difícil que te atienda. Pero dime, me dijo el seminarista, tal vez yo pueda ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? Yo le respondí, bueno, tiene razón, va a ser difícil que me atienda el padre, pero bueno, tal vez tú sí me puedas ayudar. Pero vas a creer que estoy loco, le dije. Lo que me pasa es que tengo un problema con un fantasma que se me hace presente en mis sueños pidiéndome ayuda. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. A lo que el seminarista me respondió, ¿y la niña fue asesinada en tu casa? Asombrado, le respondí, no. Mi familia siempre ha vivido en esa casa y jamás algo así ha sucedido. El joven inquieto me dijo, entonces no es un fantasma, ya que para que hubiese uno, tendría que haber sido asesinado de forma violentamente, y no hay ese antecedente, no puede existir un fantasma, pero seguro que eso fue todo lo que te sucedió. Lo dicho por el seminarista me asustó y le dije no. De hecho, antes del sueño en que la niña me pedía ayuda, una sombra me había estado molestando. Brevemente le narré mis experiencias y él me contestó, bueno, verás, para empezar, los fantasmas no absorben tu energía. Existen otro tipo de entes llamados sombras obscuras, que son las más comunes, pero estos solo causan disturbios, ya sabes, pasos, portazos, tiran las cosas, son seres territoriales y agresivos, pero no absorben la energía. Y por lo que me describes, ya sé de qué ser se trata. Ven, pasemos a la biblioteca. Una vez adentro de la biblioteca, el seminarista trajo un enorme libro que lucía muy viejo y comenzó a buscar hasta que se detuvo en una página y me dijo, ¿sabes? Lo único que hay son seres en el universo capaces de absorber energía, son los demonios, pero tú no presentas esa clase de síntomas. Solo me has dicho que sientes que no te puedes mover, lo que conocemos como se te subió el muerto. Ahí hay una clase de demonio que se dedica a esto y es el responsable de este fenómeno. Por lo regular, tiene apariencia de sombra oscura, pero tiene las aptitudes y actitudes de un demonio. Su nombre es Incubo. Y mira, el diccionario de demonios lo define así. Incubo es un demonio masculino, la contraparte del sucubus, que es una versión en femenino, que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas tenía relaciones sexuales con ellas en sus sueños. Las mujeres que caían víctimas del incubo no podían pararse. El incubo y el súcubo
son ángeles caídos. Incubo en latín significa pesadilla. Bueno, eso dice el diccionario, pero las teorías teológicas se adentran más en el tema. Mira, lee esto, me dijo el seminarista. Aquel texto que leí decía: a lo largo de los recientes años hemos identificado dos tipos de demonios. Puede que sean los causantes del fenómeno que afecta al hombre, el cual al estar dormido siente un peso extra sobre su cuerpo, lo que provoca una inmovilización temporal y una desesperación inhóspita, y previo o posterior al hecho se puede ver al incubo o en su caso al súcubo. El primero es una versión masculina y el segundo femenina, representados en diabólicas sombras. Estos son demonios que solo aparecen mientras dormimos y que se ponen encima de nuestros cuerpos con tal de paralizarnos y no dejarnos mover, con el fin de asustarnos o incluso en los sueños mantener relaciones sexuales con la persona. Ahora la ves, lo que te molesta seguro es un incubo, ya que te está atormentando y solo lo hace para divertirse. Si fuera un súcubo, en tus sueños mientras estabas inmovilizado, en lugar de ser atormentado, hubiera mantenido una relación sexual con una bella mujer, y al terminar, se transformaría en un enorme y tétrico demonio. Yo le dije al joven seminarista: entonces, ¿qué puedo hacer para alejar a este demonio de mí? Él me respondió: pues la verdad, no puedes evitar que te moleste. Estos seres se divierten atormentando de esta forma y a veces sus ataques son muy continuos y en otras ocasiones muy espontáneos. Pero sí, como en tu caso son tan continuos, debes de hacer esto cada vez que te ataque. En cuanto comiences a sentir que el incubo se te sube, empieza a rezar un Padre Nuestro. Con el paso de los días, el incubo se va a aburrir por no poder molestarte y se va a ir, pero eso no te garantiza que en un futuro no regrese. Pero la fórmula siempre será la misma. Recuérdalo: un Padre Nuestro cuando empieces a sentir que se te sube el muerto. ¿Entendido? Y yo le respondí: claro. Después salimos de la iglesia, me despedí y le agradecí. Camino a mi casa reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de aquel seminarista. Esperaba la llegada de la noche y finalmente cuando llegó me retiré a dormir en medio de la incertidumbre y no tardó mucho para el incubo se hiciera presente. Pronto sentí su peso, que no permitía moverme ni respirar, pero el miedo que me recorría no era tanto como el de otras ocasiones. Con mi mente clara como las cosas con calma y recé el Padre Nuestro. Al instante la sensación desapareció. Sentí un gran alivio al fin. Las siguientes noches sucedió lo mismo, hasta que un día ya no pasó nada. Seguramente aquel demonio se había aburrido de molestarme, al ver que siempre le frustraba sus ataques. A la fecha, esto me sigue sucediendo, pero solo en raras ocasiones. Tal y como me dijo el seminarista, solo lo aplico y con eso listo. Mi fórmula secreta, que es el Padre Nuestro. Así que, con este breve relato, espero satisfacer una duda sobre el porqué del fenómeno de que se te sube el muerto. Simplemente se trata de un demonio llamado incubo o súcubo, y aunque no lo creas, esto es tan común que pienso les parece increíble que se trata de un demonio. Entonces ahora todos saben que por lo menos alguna vez en su vida ya han sido abrumados por un demonio. Claro, esto es lo común, pero hay raras ocasiones en las que el incubo o súcubo se obsesiona tanto con la persona que no le deja en paz gran parte de su vida. Pero si te sientes cansado y desganado, te falta energía y estás siempre malhumorado, a pesar de haber dormido mucho, cuidado, en ese caso estás ante un demonio, ya que en estos son los únicos que pueden absorber energía sin importar su rango. Y en ese caso, tal vez, y requieras un exorcismo.
El testimonio del demonio Sagiel es un documento que data de fechas recientes. Alrededor de los años 80 se encuentra en los acervos de una biblioteca de una iglesia ubicada en la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí, en donde fue escrito por una medium que al tocar a una joven poseída por un demonio fue obligada a escribirlo, el cual dice lo siguiente: todo estaba en silencio. Era una noche demasiado tranquila, pero aún podía escuchar a lo lejos el eco de todas las generaciones en las que había vivido. Todos esos años viviendo como un humano más, caminando entre ellos como otro igual y adorado como un dios. Ahora ya todo había pasado y esos tiempos habían terminado. Ya no quedaba nadie que guardara el legado que una vez había dejado en tierra. Nadie que recordara los rituales. Nadie que me sirviera. Estaba destinado a pasar la eternidad en el relicario sin poder hacer nada más que lamentarme por no haber asegurado mi vuelta en un futuro. Lo peor de todo era que mi regreso estaba muy poco asegurado. Las ruinas de un antiguo templo no se encuentran todos los días, y pensar que aquel había sido mi mayor lugar de culto en una época donde los demonios eran adorados como dioses. Lamentable. Las ideas iban y venían a mi cabeza como un torrente de agua. Pensaba en el de que podía liberar todo mi ser de aquel sitio, pero no era seguro que durara mucho tiempo, pues él no tardaría en tirar de mí para regresar a sus brazos. No podía volver a aquel lugar lleno de soledad. No, jamás volvería a esa prisión. Intenté recordar todo lo que había hecho de antaño, cuando era conocido por 1 millar de hombres y las gentes me respetaban y ofrecían sacrificios a mi ser para que les otorgara poder y una vida eterna. Tenía que quedar algo de aquella gente, algún vestigio de sangre de mis sacerdotisas. Podía intentarlo. No recordaba que quedara nadie, pero podía hacer una llamada a mis seguidores. Seguro que su progenie recordaría el pacto que formulé para aquellos que me habían seguido. Una llamada con una voz antigua y olvidada, la voz del mundo. Sentí como la tierra temblaba, los mares se embravecían y los vientos aullaban mi llamada. Solo quedaba esperar. Los primeros empezaron a aparecer a los 3 días. Gentes humildes que conocían bien su pasado, pero que jamás lo habían tenido en cuenta. Llegaron a la casa donde podían sentir la fuerza de mi esencia y esperaron por lo demás. Sabían perfectamente que llegarían y yo también lo sabía. Días más tarde empezaron a llegar familiares de Islandia, España, París, Londres. No podía sentirme mejor. Con todos aquellos humanos a mi servicio, casi podía levantar un nuevo imperio. Comenzaron las fiestas, los banquetes, los cantos en idiomas ancestrales y los sacrificios de animales a los pies de los cimientos de la casa. Solo faltaba su sangre, la sangre de mi sacerdotisa predilecta, y estaba cerca. Podía sentirlo. Pasaron 5 días hasta que ella llegó en su limusina engalanada con las ropas de sus ancestros. Recordaba perfectamente aquellas ropas. Un traje largo de seda negra, abierto por los laterales y sujeto a las caderas con unos broches de oro. Por la parte delantera también estaba abierto en un escote que llegaba hasta el ombligo, y en la mano bien sujeta la vara que le había regalado a su antepasada. Aquel objeto era una gran demostración de mi poder. Era lo único que podía invocarme y solo podía ser usada por aquellas mujeres que pertenecieran al linaje que yo una vez creé. En la noche de su llegada se preparó todo y a la mañana siguiente un grupo de personas excavaban dentro de la casa, arrasando con el concreto que durante tanto tiempo me habían mantenido sepultado. Horas más tarde, apareció el altar donde se había mantenido el relicario que me aprisionaba. Ya me ocuparía de los descendientes del maldito que me aprisionó en ese relicario, cuando recuperara todo mi poder. Por fin, ella me encontró,
y ante los ojos de todos me sostuvo en alto, mientras formulaba en voz alta las palabras que me liberarían de mi prisión. Sentí una sacudida y luego el sonido de un objeto abrirse. Mi prisión había sido abierta y era la hora de mi regreso. Envié a mi liberadora un impulso. Estaba claro que faltaba algo de vital importancia. Ella pareció comprenderlo rápidamente, porque segundos después ya había 2 hombres buscando algo que ella les había ordenado. Escuché 2 disparos y me sentí complacido. Un momento después, ya tenía frente a mí el cuerpo del chofer de la limusina. Pobre tipo. La sacerdotisa dejó el relicario en el altar y yo me apresuré a extender mi esencia hacia el cuerpo del hombre. Al entrar en el cuerpo del tipo sentí una sacudida de dolor. Era evidente que ya estaba vivo una vez más. Abrí los ojos despacio y me puse en pie mientras modificaba a mi gusto todo el cuerpo que había adquirido. Me limité a adoptar la forma que siempre había escogido desde la primera vez, un chico alto, pelirrojo y de pelo corto y ojos verdes. Adopté un físico atlético normal. Si sucedía algún enfrentamiento, era lo mejor. Lo siguiente fue adaptar mis ropas a mi gusto. Fue sencillo, traje y chaqueta y alguno que otro detalle más. Buenas noches, damas y caballeros, dije con todo educado, mostrando la mejor de mis sonrisas. Siento la tardanza y así pronto salí de esa casa, volando en forma de cuervo, y comencé a buscar algunas almas que me ayudaran a recuperar mi poder. Algunos instantes después, oí lo que esperaba. Una joven platicaba con un grupo de amigos y decía haber visto fantasmas, brujas y demonios, cuando bien sabía que mentía y solo quería hacerse la interesante. Eso me pareció atractivo. Sería divertido mostrarle en verdad que es un demonio. Me desagradan las mentiras, y más cuando se miente sobre haber visto a mis hermanos demonios o a nuestros súbditos. En fin, esa chiquilla mentirosa era la candidata perfecta para recobrar mis poderes. Animado por las oraciones de mis adeptos, entré en el cuerpo de aquella niña y rápidamente la atormenté lo más que pude, mostrándole la verdad de que ella mentía. Pobre, estaba tan arrepentida de haber dicho lo que dijo. Fue tal el placer que sentí que ya quería atormentar a más personas. Esa agonía incesante me hacía sentir tan vivo, y a mis oídos llegaban miles de voces de gente mintiendo sobre haber visto y convivido con los seres del otro mundo. Estaba lleno de energía y ganas de hacer sufrir y hacer que se arrepintieran de sus palabras aquellos mentirosos. ¡Qué festín me espera! Pronto seré el demonio más fuerte. Esto solo es un pequeño extracto de aquel testimonio de los infiernos. Al fin, cuando la médium terminó de escribir, se dio cuenta que la joven que auxiliaba ya yacía sin vida en la habitación, y tal testimonio lo entregó a la iglesia. A partir de entonces, la iglesia inició una investigación para determinar dónde fue roto el sello que mantenía prisionero al demonio Sagiel. Actualmente, se descubrió dónde fue roto este sello. Y solo les puedo decir que es una casa muy famosa por su actividad paranormal, ubicada en la avenida Carranza. Pero eso, señores, eso ya es otra historia. Todo ocurrió aquella noche fría del primer día de noviembre de hace algunos años. Aquel día, en casa de mi novia, había un pequeño convivio alusivo a la noche de Halloween.
Estuvimos contando historias de duendes, brujas, lloronas, de monstruos, de absolutamente todo lo paranormal. En general, mitos muy de acuerdo a la fecha que se avecinaba. 2 de noviembre, Día de Muertos. Pasaba ya de la medianoche cuando yo me despedía de mi novia y la verdad sí estaba un poco sugestionado. Estaba a punto de subir a mi carro cuando a lo lejos calculamos mi novia y yo que algo sucedía en una plaza que hay cerca de su casa. Se escuchaba mucho relajo, gritos de gente como si los estuvieran golpeando o tal vez como si 2 pandillas se estuvieran confrontando y haciendo destrozos. Pero lo más raro fue que en ese mismo momento se escuchó también la sirena de una ambulancia, pero el ruido de aquella ambulancia no era normal, era muy semejante a la sirena de ambulancias de hace como 30 años. Nada que ver con la actualidad. Este fenómeno duró aproximadamente como 2 minutos, después solo reinó un silencio sepulcral. A partir de ese momento, la noche la comencé a sentir muy pesada. Acto seguido me despedí de mi novia. Ella insistía en que me quedara otro ratito, argumentando que todo estaba muy raro, pero yo tenía que llegar a mi casa. Al llegar a la plaza, de donde minutos antes provenía aquel relajo, me sorprendí mucho al ver que todo estaba en santa paz. No había una sola alma en el lugar y lo más extraño, no había un solo destrozo. Continué mi camino adelante. En ese momento, como a 2 cuadras, alcancé a distinguir la figura de un charro vestido de negro, montado en un enorme caballo también de color negro. Me dije a mí mismo, un charro a esta hora y en este tiempo. La verdad, me dio mucho miedo. Rápidamente me eché en reversa, di vuelta en la primer calle, pisé el acelerador a fondo. Aquel jinete lo notó y comenzó a seguirme. Lo vi por el retrovisor, casi a punto de alcanzarme. Comenzó a golpear el carro con un enorme látigo. No sabía qué hacer. Temblaba de miedo al escuchar el choque de aquel látigo con el carro. Estaba al borde de la locura, cuando de pronto me sentí salvado. En ese momento vi una multitud de gente que venía de frente hacia mí. Obviamente bajé la velocidad. Aquel jinete se marchó como si tuviera algún temor de aquella gente. Estaba a punto de toparme de frente con aquella procesión, cuando inesperadamente mi carro simplemente falló. Se apagaron las luces. Traté de encenderlo una y otra vez, mientras veía cómo aquella extraña procesión se acercaba más y más. Todo era muy raro. Vestían de negro, traían unas capuchas, lo cual impedía ver su rostro. Enseguida, rodearon mi carro, se postraron una y otra vez. Hacían como si rezaran, pero más bien parecían murmullos. Me quedé boquiabierto cuando se incorporaron y pacíficamente comenzaron a caminar. Se fueron sin dirigirme una sola palabra. En ese momento, volví a encender el carro y lo más insólito, funcionó como si nada hubiera pasado. No estuve tranquilo hasta que días después fui con un sacerdote a platicar lo sucedido y me dijo lo siguiente: en estas fechas, mucha gente hace altares e invita a sus muertos a su casa. Les coloca ofrendas, lo que más les gustaba en vida. Obviamente, esto no tiene nada de malo. Lo negativo es que muchos espíritus malos aprovechan la situación para hacer de las suyas. Y en esta ocasión, tú solamente fuiste testigo de una confrontación entre espíritus malos y espíritus buenos.
Dicen los que saben que en todos los teatros hay fantasmas y que pasan cosas raras. Esto lo digo tocante al Teatro de la Paz, donde a mí me tocó ver algo muy raro que no entendí y ahora, muchos años después, todavía no entiendo. Y me queda como un asunto de misterio. Lo que voy a contar pasó cuando estábamos chiquillos, mi hermana y yo. Fue una vez que mi mamá tenía que ir a las tiendas y nos dejó una tarde con mi tío Juan en el Teatro de la Paz. Él trabajaba allí. Llegamos al teatro en la tarde y mi mamá nos dejó encargados con mi tío Juan. Estaba cerrado el teatro. Nada más estaba él y otro señor que andaba barriendo y trapeando. Mi tío estaba en sus horas de trabajo y nos dijo que nos estuviéramos quietos sin andar correteando ni haciendo travesuras. Primero nos dio un paseo por todo el teatro y prendió las luces. Me acuerdo que se veía muy bonito. Era la primera vez que nosotros veíamos el teatro por adentro. Luego él siguió con su trabajo y mi hermana y yo nos quedamos en la entrada, donde es el vestíbulo. No me acuerdo si estábamos jugando o qué, pero de repente empezamos a oír que tocaban un piano y sonaba muy bonito. Fuimos a asomarnos por una puerta, las luces del escenario estaban prendidas y se oía el piano, pero no supimos dónde estaba la persona que lo tocaba, ni tampoco vimos el piano. Luego oímos ruidos raros y nos dimos cuenta de que la estatua de la bailarina ya no estaba en su lugar, pero una mujer muy bonita estaba bailando sola, dando vueltas y vueltas. Luego se metió al teatro por una de las puertas, se subió al escenario y siguió bailando. Mi hermana y yo nos sentamos en las butacas de atrás y vimos todo hasta que la bailarina dejó de bailar, cuando el piano dejó de tocar. Hasta aplaudimos al final porque en la escuela la gente aplaudía cuando terminaba un evento. Luego se apagaron las luces y nos salimos de allí para volver al vestíbulo. La estatua de la bailarina estaba otra vez en su lugar. Más tarde mi tío Juan vino a donde estábamos y juntos esperamos hasta que llegó mi mamá por nosotros. Esto que les cuenta suena como leyenda. También lo leí en un libro y lo que dice es cierto porque así lo cuenta la gente, porque así lo vi yo, también lo vio mi hermana. Y ella se acuerda muy bien de eso, pero estábamos chiquillos y no sabíamos que eso de la bailarina y el piano era como pura leyenda. No, nosotros pensamos que una muchacha muy bonita estaba bailando y no sabíamos eso de los ensayos y cosas así. Y cuando le contamos a mi tío Juan aquella misma tarde, me acuerdo que él se puso pálido y nos dijo que no nos asustáramos, que no era nada. Varios años después salió esta plática una noche de cena en familia y mi tío Juan nos preguntó si en verdad nos acordábamos de la bailarina. Mi hermana y yo dijimos que sí. Entonces él nos contó que lo que vimos no fue una bailarina de carne y hueso, sino algo así como el fantasma de esa bailarina de la estatua que se pone a bailar sola con el sonido del piano cuando no hay nadie en el teatro, aunque sí hay siempre un vigilante o velador. Nos entró la curiosidad y le preguntamos eso del piano que oímos tocar y nos dijo que eso del piano que toca solo en las noches, o mejor dicho, la música de piano que se oye cuando no hay nadie, es algo muy antiguo y que todos los veladores lo han oído y no les da miedo porque saben que las paredes oyen, que las paredes guardan sonidos que luego se reproducen. Y también nos contó que 2 o 3 veces al año, cuando no hay nadie en el teatro y suena el piano, la bailarina de la estatua se convierte en una mujer de carne y hueso, se pone a baile y baile hasta que la música del piano se apaga. También nos dijo de un señor que antes trabajaba allí de noche, Don Lupe se llamaba, que una vez oyó un ruido en el vestíbulo y fue a ver qué era. Nada. La estatua de la bailarina se había movido sola, viendo a una pared, no a la entrada como siempre está. O sea que se movió la estatua, pero no el pedestal donde está parado. Como le digo, la gente de los teatros cuenta cosas de fantasmas y cosas que no se pueden explicar. Mi hermana y yo vimos a la bailarina de la estatua bailar y también oímos el piano tocando solo. Ahora sabemos que esos son de los misterios del Teatro de la Paz.